A estas alturas, después de todos los dimes y diretes y de todo el agua que ha corrido debajo del puente, con mucha gente que ha estado trabajando desinteresadamente y comprometidamente con el país, elaborando un plan de gobierno, una hoja de ruta, ¿hay posibilidades o no de que exista una alianza y una unidad en las izquierdas? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Alexis. Un saludo muy cordial a ti y a través tuyo a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Yo creo que para una gran parte de la sociedad, la alianza de las izquierdas es una esperanza, es una necesidad y además es la posibilidad de tener una agenda diferente, una agenda de reactivación, de recuperación, de devolución del derecho a la seguridad. Nosotros hemos visto que varias organizaciones sociales han convocado a las diferentes izquierdas, han asistido a esta reunión y han definido dos comisiones, una comisión de programa económico y una comisión de acuerdos políticos. Producto, creo yo, de las incomprensiones de lo que significa la alianza de la izquierda, hay un partido político que se ha salido de esta alianza, que es la Unidad Popular. Hay otro partido que nunca prestó atención, a pesar de ser de la tendencia, que es la Izquierda Democrática, y en este momento tenemos 5 partidos que están discutiendo una propuesta, que son la Revolución Ciudadana, Pachacuti, Centro Democrático, Reto y el Partido Socialista. Estamos en la etapa en la que aparentemente habrían ya terminado esa propuesta, ese programa de gobierno, esa agenda de puntos programáticos, y entramos a la siguiente etapa, que es la conformación de la unidad. Esta es la etapa más difícil porque creo, Alexis, que no se entiende mucho lo que significa la unidad. De parte de, creo, de la Revolución Ciudadana, la unidad significa apoyar a sus candidatos y compartir algunos espacios en las listas nacionales. Pero creo que esa no es la unidad. La unidad es conformar una propuesta de gobierno y después ser gobierno. Es decir, no solo construir un documento que pueda servir para tener apoyos, sino una vez que se tiene ese documento, entrar a las elecciones y compartir el gobierno y generar algo que es un gobierno diferente, un gobierno de izquierda, un gobierno con una propuesta programática. Eso creo yo que falta, al menos a las organizaciones más importantes de esta alianza, comprender que cuando se entra a la unidad, se entra a conformar un espacio nuevo, se entra a compartir gobierno, se entra a aceptar algunos puntos y algunas propuestas que de pronto no podían caber o no podían formar parte de las discusiones originales de un determinado partido, pero que ahora ya forman parte de la izquierda y hay que defender esa propuesta. Entonces ahí nosotros vamos a tener en estos días una discusión alrededor de ese tema. ¿Cómo construir la unidad? ¿De qué forma articular la unidad? No que la gente se sume para votar por la Revolución Ciudadana o poner un candidato de Pachacuti, sino construir la unidad, que significa una propuesta de gobierno conjunta, de tal manera que si se ganan las elecciones, los ciudadanos van a valorar a ese gobierno. Es decir, puede ser que vaya Luisa González de presidente, Leonidas Issa a la vicepresidencia, o al revés, Leonidas Issa a la presidencia, Luisa, pero ambos, cuando estén en el gobierno, van a compartir ese gobierno. Compartir ese gobierno con las fuerzas de izquierda significa que el gabinete tendrá que ser de la Revolución Ciudadana, de Pachacuti, de Partido Socialista, de Reto, en el supuesto que estén todos, ¿no?, de Centro Democrático, ¿no?, o de aquellos partidos que conformen la alianza. Y las propuestas y las políticas públicas tienen que formar parte de esa alianza, de esa unidad de la izquierda. Ojalá que los partidos de izquierda entiendan que se trata de eso, entiendan que se trata de formar un gobierno de unidad, un gobierno de alianza, no formar, si tú quieres, una propuesta que vaya detrás de un partido político, la Revolución Ciudadana, Pachacuti, ya no. El rato en que formas la unidad de la izquierda, creas una entidad política diferente, alternativa, algo que todavía no existe aún en el país. Y hay que trabajar en función de eso. Esa es mi apreciación, estimado Alexis. Ahora, para lograr ese objetivo, que a mí me parece importantísimo, vital, lo que usted nos acaba de señalar, sería lo ideal. Hay que partir de un hecho, digamos, todas las organizaciones políticas que usted ha mencionado que forman parte todavía de la mesa de conversaciones, excepto la Unidad Popular, todas tienen un candidato o candidata, y a partir de ahí lo que hay que esperar es que se depongan intereses que de paso son legítimos de las personas y de las organizaciones políticas, tomando en cuenta también que algo que usted decía hace un momento que es vital, que es no solo estás definiendo la elección presidencial, sino vas a definir la conformación de la próxima asamblea, y ya vemos lo importante que es tener
no sé si llamarle el control, pero sí por lo menos gobernabilidad entre el Ejecutivo y una asamblea que te permita tramitar las reformas legales, las leyes que se requieren para llevar adelante un proyecto político. Estas personas que están ahora mismo en esa mesa, que representan a las organizaciones políticas, han dado muestras de desprendimiento como para llegar y lograr ese objetivo tan importante que usted anhela. Porque lo importante es, de una parte, definir una agenda legislativa que tiene que no solo crear las condiciones de la gobernabilidad, sino transformar el país. Tiene que poner en reversa todas las leyes que se implantaron al tenor de las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Tiene que recuperar la soberanía económica para poner los recursos del país no en función de la consolidación fiscal, sino en función del empleo, en función de las necesidades de toda la sociedad. Y aparte de eso, aparte de esa agenda mínima, tiene que establecer un mínimo de puntos programáticos que van a ser los ejes del próximo gobierno y compartir ese gobierno. Es decir, la alianza tiene que decir, o la unidad tiene que decir, bueno, la parte económica se comparte con tales y tales partidos políticos que han demostrado en estas discusiones tener la mejor claridad para conducir esta hoja de ruta en términos económicos. Por ejemplo, el post-extractivismo. Y ahí es interesante ver cómo hay un partido político, en este caso la Revolución Ciudadana, que le cuesta dejar el extractivismo. Forma parte, si tú quieres, de su estructura epistemológica, política, el extractivismo, pero hay otras organizaciones que quieren alejarse del extractivismo, como por ejemplo Pachacuti y Centro Democrático, que apelan y que han presentado propuestas para un post-extractivismo. Entonces, cuando gane este gobierno, la agenda tendrá que ser post-extractivista, porque ese fue el acuerdo al que se llegó. Este gobierno no puede, rematar territorios indígenas para las rondas petroleras, porque eso no fue el acuerdo. Y tiene que llevar adelante la propuesta de declarar al Ecuador como un país libre de minería metálica a cielo abierto, porque eso forma parte del acuerdo. Igual la propuesta que llevó el Partido Socialista, por ejemplo, que me parece muy interesante, que son las diversidades sexogenéricas, el derecho al aborto, por ejemplo, no por decisión. Eso tiene que formar parte de la agenda, y ahí tienes partidos como otra vez la Revolución Ciudadana que le provoca ruido esa propuesta, pero si haces una alianza, tienes que incorporarla, tienes que definir estrategias que lleven adelante políticas públicas, porque vas a ser gobierno, porque no se trata solamente de generar, un binomio y una lista conjunta, sino de ser gobierno. Y los ciudadanos van a calificar ese gobierno, no les va a importar si en ese gobierno están Pachacuti, están RC, están socialistas, sino los efectos prácticos de ese gobierno, si ha logrado resolver la crisis de la seguridad, si ha logrado resolver la crisis del empleo, si ha logrado proteger a los migrantes. Es decir, los ciudadanos van a apreciar a esa entidad. Y ahí tenemos que, se tienen que conformar binomios que den cuenta de la fuerza que tienen esas organizaciones, ¿no? De tal manera que creo que las organizaciones más fuertes que existen dentro de la unidad indudablemente son la Revolución Ciudadana de una parte y Pachacuti y el movimiento indígena de otra parte. Son binomios, tiene que ser la confluencia de esos dos sectores, pero bajo una política de un programa de gobierno. Es decir, no vamos a elegir, si tú quieres, a un representante de la Revolución Ciudadana para que después vaya y haga lo mismo que hizo la Revolución Ciudadana cuando fue gobierno, porque ya no estamos eligiendo eso. Estamos eligiendo la unidad de las izquierdas, estamos eligiendo un programa de gobierno. Por eso fue tan importante la reunión que tuvieron estos partidos para hacer ese programa de gobierno, ¿no? Y la Revolución Ciudadana, cuando llegue al gobierno, no puede tratar de replicar lo que ya hizo, tiene que compartir el gobierno. Tiene que, si tú quieres, previos a los acuerdos que se hayan determinado, tiene que compartir áreas, tiene que asumir la responsabilidad de compartir esas áreas, tiene que llevar adelante la agenda legislativa conjunta. Entonces estamos ante algo diferente, ante algo nuevo. Fíjate tú, la Unidad Popular, por ejemplo, no entendió eso. No entendió que se trataba de crear un espacio nuevo. Pero es que ellos empezaron, digamos, de este llamado a la unidad, empezaron excluyendo. Lo que tengo en la cabeza yo es las declaraciones de Jorge Escala y de Natasha Rojas diciendo, sí, bueno, unidad, pero menos con ellos. Claro, y no entendieron que lo que la unidad crea es un espacio que no existe todavía. No puedes decir gobernar con los que ya gobernaron, porque la unidad de la izquierda no ha gobernado el país todavía. Ha gobernado efectivamente la Revolución Ciudadana, pero no vas detrás de la Revolución Ciudadana.
vas a crear un espacio diferente que se llama Unidad de las Izquierdas. Y es la primera vez que la Unidad de las Izquierdas va a gobernar este país. La Revolución Ciudadana se va a oponer a muchas cosas de la unidad de las izquierdas, pero tiene que aceptarlas porque esa fue la propuesta con la cual se construyó la unidad de la izquierda y la propuesta que además los ciudadanos votaron. Ujú, Mira tú, no se trata de integrar, por ejemplo, una organización política dentro de tus listas, porque eso ya ha pasado y eso no es la unidad. ujú. La Revolución Ciudadana, de una manera, no sé si generosa o estratégica, pero invitó a la FENOCIN y a la FEINE a sus listas nacionales. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada. Eso no fue una agenda de unidad. Entonces, lo que se trata ahora es de crear algo diferente, algo que no existe, ¿no? Ujú, Es decir, un espacio para una unidad, para que gobierne la unidad. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que gobierne ujú. Pachacuti, queremos que gobierne Revolución Ciudadana, queremos que gobierne Partido Socialista, Centro Democrático, Reto, pero con una agenda conjunta, que no se salgan de esa agenda En conjunta, que esa no se agenda, salgan de su hoja de ruta. en esa agenda conjunta, economista, tienen que estar, a ver, le entiendo perfectamente bien, usted ha mencionado el tema extractivista, el tema del desarrollo, la producción, el empleo, la seguridad, pero hay otros asuntos que también inquietan a ciertos sectores, no solo políticos, sino a la población en general. Hoy estamos viendo este desmadre que hay a nivel judicial, cómo el país se ha trasladado durante los últimos años a un momento de desinstitucionalización que no se había visto antes. Hay quienes plantean, por un lado, ir a una constituyente para tratar de poner orden nuevamente en casa. Quizás esa no sea la mejor vía, tal vez usted está pensando en otra, pero ¿qué tan importante es devolverle al país la institucionalidad? Dejar, por ejemplo, atrás todo lo que nos heredó el Trujillato, por ponerle un ejemplo. Sí, mira, Alexis, eso es absolutamente necesario, imprescindible y me imagino que debe constar ya en la hoja de ruta de la gobernabilidad y los cambios institucionales que se deben llevar adelante. Pero eso no amerita una constituyente. Una constituyente define el Estado, es decir, tú no puedes botar el agua sucia de la bañera con el niño incluido, o sea, tú no puedes, o sea, por cambiar algo, cambiar absolutamente todo. O sea, no estamos en un momento para entrar en un proceso constituyente y la Revolución Ciudadana tiene que entender eso. Tiene que entender que sus otros socios de la alianza no están a favor de la constituyente y tiene que archivar esa demanda y ponerse en sintonía con los demás si quiere, obviamente, entrar de buena fe a la unidad de las izquierdas. Todos los partidos que entran en la unidad de las izquierdas tienen que archivar sus proyectos de ser hegemónicos, es decir, no tienen que votar por la Revolución Ciudadana o por Pachacuti y demás, porque cuando creas algo diferente, no es esa cosa diferente, es ese aspecto, esa circunstancia diferente la que va a marcar la hoja de ruta. Es como, si tú quieres, cuando queremos ganar un partido de fútbol y nos unimos dos o tres jugadores, cada equipo dice yo te pongo el arquero, yo te pongo el mediocampo, el otro pone el delantero, el otro pone los laterales, etcétera, y conforman un solo equipo, una selección. Como es una selección, ya no visten las camisetas de cada partido, es decir, no va uno con una camiseta verde, otro con una camiseta amarilla y una camiseta blanca, se sacan esas camisetas y se ponen la nueva camiseta, que es una camiseta de selección, porque van a defender algo diferente, van a defender un aglomerado diferente, una instancia diferente. Eso más o menos pasa con unidad. O sea, tienes que sacarte la camiseta de la Revolución Ciudadana, tienes que sacarte la camiseta de Pachacuti, la camiseta del Partido Socialista y tienes que ponerte otra camiseta, la camiseta de la unidad, ¿no? Que ya tiene una propuesta de gobierno, que ya tiene una hoja de ruta y es eso lo que tienes que defender y tienes que ahora entrar a la cancha con una nueva camiseta, ¿no? Habrá, creo yo, que escoger un binomio de esa unidad, los otros partidos pueden apoyar en la lista, pero los otros partidos también pueden apoyar en el gobierno, pues pueden formar parte de ese gobierno, porque vas a gobernar, pero no vas a gobernar como Revolución Ciudadana, ya no existe. No es que cuando construyas la unidad de la izquierda, la Revolución Ciudadana retorna al poder, porque no va a retornar la Revolución Ciudadana al poder, va a retornar la unidad de las izquierdas. Y ahí tienes, fíjate tú, partidos y movimientos que tienen su propia lógica, su propia dinámica, y no puede ninguno de ellos imponer al otro, pues. Te pongo un ejemplo, tienes ahí la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana cumple lo que se llama la hipótesis de Michels. En la hipótesis de Michels hay una oligarquía que controla el partido. Es así, como la mayoría de partidos. Pero tienes Pachacuti, donde en cambio tienes aspectos comunitarios, aspectos de socialización de decisiones, de toma de decisiones en conjuntas, que es otra historia.
No se van a imponer los dos de manera hegemónica, sino que van a crear la unidad para gobernar este país, para sacar al país de la crisis a la que le ha sometido la derecha, el neoliberalismo, la corrupción de la derecha. Que tienes que reinstitucionalizarlo, sí, hay que reinstitucionalizar las cortes, la fiscalía, la procuraduría, etcétera. Que tienes mecanismos dentro de la ley para hacer eso, por supuesto que sí. Tienes esos mecanismos y tienes que apelar a esos mecanismos. Que tienes que ser absolutamente transparente, por supuesto que sí. Que tienes que crear mecanismos dentro del gobierno para tomar decisiones de tal manera que sea la unidad de las izquierdas la que esté de acuerdo con esas decisiones y esas decisiones se conviertan en política de Estado, totalmente de acuerdo. Entonces, fíjate lo complejo que es el momento que vive el país, estimado Alexis.